Bien, buenos días, queridos amigos. Esta es la hora de la verdad. Y hoy voy a complacer la solicitud de varios de nuestros seguidores, de varios de nuestros suscriptores, que me pidieron que por qué no hacía una hora de la verdad dedicado al tema de la guerra económica contra Cuba. Se basan fundamentalmente en algunas cosas que yo expliqué, en las medidas de Trump contra Cuba, la famosa 243, que muchos me han pedido que concentre un programa con esas medidas, porque sería un elemento importante para combatir toda la campaña de descrédito que contra Cuba se realiza en el terreno de la economía. Y me parece buena idea, por lo tanto, eso es lo que vamos a hacer hoy. Creo que hoy es un momento oportuno para recordar esas medidas de Donald Trump contra Cuba de reforzamiento del bloqueo, donde se incluye a Joe Biden como sostenedor de esa política, como un hombre que no ha hecho absolutamente nada por eliminar esas políticas contra Cuba. Entonces, sin más dilación, un saludo, un gran abrazo desde La Habana, Cuba, primer territorio libre en América. Donald Trump va a aplicar contra Cuba una política de máximo rigor que entraba perfectamente bien en línea con la política que se estaba siguiendo contra nuestro país como parte de la guerra no convencional que venía acompañada de todas estas medidas que toma el gobierno de Trump, echando por tierra los leves avances que se habían realizado durante el gobierno de Obama. Si analizamos una por una las más de 240 medidas, ve que se inscribe exactamente en la estrategia de subversión contra Cuba, en la estrategia de guerra no convencional contra Cuba. Hay medidas de carácter diplomático, hay medidas de carácter civil, hay medidas de carácter administrativo, medidas de carácter financiero, hay medidas de todo tipo que se inscriben en todo y cada uno de los parámetros en los cuales nosotros pudiéramos dividir, pudiéramos señalar la guerra no convencional, identificar la guerra no convencional contra Cuba. Se contabilizaron más de 240 medidas. En su mayoría constituyeron acciones de recrudecimiento del bloqueo. El objetivo, ya lo sabemos, asfixiar económicamente al país, subvertir el orden interno, construir una situación de ingobernabilidad que ponga fin a la revolución, lograr crear un estado tal de shock en las personas que las personas pierdan cualquier instinto racional y se levanten contra sí mismas. Un pueblo, un grupo de personas, un país que es sometido a campañas de este tipo, está estudiado, está en los manuales del gobierno norteamericano, sobre todo los manuales de los servicios especiales. Cualquier país que es víctima de este tipo de guerra sucumbe. Sin embargo, Cuba, el pueblo cubano ha resistido durante más de 60 años la guerra económica y todos los tipos de acciones que se han realizado contra nuestro país para acabar con la revolución cubana. Pero esta política de máximo rigor que se lleva a cabo teniendo en cuenta la continuidad del plan de subversión contra Cuba, ese plan que se implementa en su nueva variante en el 2004, cuando se instituye el proyecto Génesis, que es denunciado en el 2011, lo que constituyó un durísimo golpe para la CIA y para ese gobierno, pero que contemplaba, sin duda, además de los recursos de la seducción, la guerra cultural y todos los demás elementos, llevaba además llevar al país, a la nueva generación que estuviera gobernando el país, a los nuevos líderes que estuvieran asumiendo la dirección del país. Esto es importante entenderlo, porque esta guerra se va a acentuar y se va a dirigir fundamentalmente contra los nuevos líderes de la revolución. Recuerden que en el proyecto Génesis, en el plan de la CIA contra Cuba, que se comienza a implementar en el año 2004, lo más importante de ese plan, el punto esencial era evitar la continuidad de la revolución, era entorpecer el gobierno de los nuevos revolucionarios que asumieran la dirección del país, hacer lo posible y lo imposible por derribar la revolución una vez que desapareciera la dirección histórica contra la que ellos reconocen en el proyecto que han perdido la guerra. Entonces, visto un poco el panorama, visto más o menos el panorama en que se inscribe este recrudecimiento del bloqueo, vamos a ver, como me pidieron, vamos a tratar de explicar de qué se tratan las fundamentales de las 243 medidas. En primera, el título 3 de la ley Helms-Burton.
La decisión de permitir demandas en los tribunales estadounidenses al amparo del título 3 de la ley Helms-Burton fue una acción sin precedentes. Tras 23 años de sucesivas suspensiones de esa posibilidad, recuérdense que año tras año no se autorizaba, no se aprobaba la aplicación del título 3 de la Helms-Burton. Esta aplicación sin duda tuvo un impacto enorme. Esa es la razón por la que fue creada. Fue dirigida a evitar cualquier tipo de inversión extranjera en Cuba, de impedir crear trabas mucho más graves que las existentes por el bloqueo, implementar procesos legales en cortes de Estados Unidos contra empresas que se habían atrevido a invertir en Cuba. Por lo tanto, el incentivo se convertiría prácticamente en cero, se convertiría en muy riesgoso poder invertir en Cuba, y eso sin duda era un gran golpe para la economía cubana. En la esfera de los viajes, que fue un blanco de ataque recurrente durante el gobierno de Trump, se realizaron alertas de viajes a ciudadanos bajo supuestos incidentes de salud, prohibición de viajes de cruceros, suspensión de la subcategoría de viajes educacionales pueblo a pueblo, la modificación de 2 licencias que permitían las visitas de ciudadanos estadounidenses a Cuba, la creación de la lista de alojamientos prohibidos, que para que tengan una idea incluyó a 422 hoteles y casas de renta. Por supuesto, un obstáculo más para los viajes a Cuba. Se cancelaron los vuelos regulares y charter en todo el país, excepto La Habana, cuyas frecuencias también fueron limitadas. Los efectos de este anuncio alcanzaron tanto a ciudadanos estadounidenses como a sus familias cubanas. En el terreno de la remesa, se limitó el monto de la remesa a $1,000 por trimestre. Se suspendieron las remesas no familiares. Se prohibió el envío a través de terceros países de la Western Union. Impusieron mayores dificultades a los ingresos de muchos cubanos y crearon realmente una situación seria, porque no hay que negar de ninguna manera el impacto que tiene en realidad en todo el continente americano las remesas de los familiares que viven en Estados Unidos. Para México es una fuente de ingresos importantísima, y para muchos países de sur del continente constituye una ayuda económica fundamental. Impidieron a empresas como Fincime y AIS tramitar remesas hacia Cuba, eliminando, por supuesto, de esta manera, golpeando seriamente, primero con estas medidas de los 1,000 y después eliminando los canales formales para efectuar los envíos. Contra la cooperación médica, la campaña de descrédito fue enorme. La cooperación internacional fue víctima de una campaña negra, en un escenario además en América Latina favorable para la derecha, que estas medidas impulsaron el fin del convenio en varios países del área. Se incrementaron las presiones a las organizaciones multilaterales y terceros países, además del innegable costo humano de esas acciones y el impacto económico que para Cuba tuvo, que fue sin duda considerable. Muchas de estas medidas se dirigieron contra el comercio y los negocios. Los cambios regulatorios emitidos por los departamentos de comercio y el Tesoro desmontaron disposiciones ya existentes y crearon nuevos instrumentos coercitivos. Se reimpuso a Cuba la medida que impide la importación de productos de cualquier país que contengan más del 10% de componentes estadounidenses. Esto, en una economía globalizada, constituye un obstáculo real para adquirir insumos necesarios, independientemente del mercado de origen. Con el interés de coartar uno de los principales rublos exportables, se prohibió la importación en Estados Unidos de ron, tabaco de origen cubano. Todo esto además con una retórica dirigida a desacreditar estos productos. La creación de las listas de entidades cubanas restringidas por el Departamento de Estado, con las cuales personas sujetas a la jurisdicción estadounidense tienen prohibido realizar transacciones financieras directas, persiguió obstaculizar el comercio exterior y la exportación de bienes y servicios. Suman 231 las empresas incluidas en este listado. Destacó la decisión de no renovar la licencia de operaciones en Cuba de la compañía hotelera Marriott International, con el fin de sembrar un clima de incertidumbre en la comunidad de negocios. Las afectaciones para la actividad del sistema empresarial y las operaciones comerciales del país fueron considerables, en tanto contrapartes extranjeras en ocasiones interpretaron que no podían relacionarse con Cuba o seguir operando con entidades sujetas a medidas coercitivas. En el sector bancario financiero fue terrible. Durante el gobierno de Trump tuvo una minuciosa persecución a las operaciones bancarias financieras de Cuba.
De las 22 penalizaciones monetarias impuestas por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros, OFAC, por sus siglas en inglés, a compañías que violaron las leyes de bloqueo, 9 fueron contra entidades de ese sector. Se apreció un notable incremento en los reportes de cierre de cuentas bancarias, denegación de transacciones y otros obstáculos que enfrentan representaciones diplomáticas y de negocios en el exterior como resultado de las presiones de Estados Unidos y debido al carácter extraterritorial del bloqueo. Contra el combustible, con el afán de apagar nuestros hogares, fue también bien fuerte. En paralelo a la estrategia contra Venezuela y bajo pretexto de la supuesta injerencia de Cuba en ese país, se adoptaron medidas contra buques, navieras, compañías aseguradoras y reaseguradoras vinculadas al transporte de combustible. Solo en el 2019 fueron penalizadas 53 embarcaciones y 27 compañías. Las presiones contra el gobierno de registro o bandera de las embarcaciones también fueron notables. Como medidas adicionales, el esquema de la política hacia Cuba combinó las severas medidas de bloqueo con acciones adicionales que tributaron a sostener en el tiempo la sistematicidad de los anuncios y crear un clima de agresividad permanente. A ese objetivo respondieron las restricciones de visa y otras disposiciones contra altos dirigentes cubanos. La inclusión en listados arbitrarios y unilaterales persiguió el mismo objetivo que de demonizar y satisfacer las demandas de los sectores anticubanos. La designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo representó el punto culminante en el empeño de impedir cualquier proceso de avance eventual de mejora de relaciones bilaterales, medida que además fue seguida también por el gobierno de Joe Biden, que también incluyó a Cuba en esa lista infame de países que patrocinan el terrorismo, a pesar de toda la opinión valedera de muchísima gente en el mundo y de muchísimos gobiernos en el mundo que se oponen a que Cuba sea considerado un país terrorista, por el ejemplo que Cuba ha demostrado siempre ante el mundo de solidaridad. Eso espero que esto que les he dicho les pueda servir. Voy a mencionar algunas de estas medidas de las cuales les estoy hablando. 16 de junio, Trump firma memorando presidencial en el que deroga los acuerdos de Obama con Cuba. De un plumazo, deroga todo lo que se había avanzado con el gobierno de Obama. El 26 de junio, la OFAC sancionó a la compañía estadounidense American International Group por un valor de $148.698 por proveer de cobertura de seguro a varios envíos de mercancía hacia o desde Cuba. Usted sabe lo importante que es en el comercio mundial poder contar con una aseguradora. Imagínense ustedes que usted no tenga la posibilidad de asegurar envíos de mercancía hacia o desde Cuba. El 3 de octubre se expulsan 15 funcionarios de la Embajada de Cuba en Washington. El 8 de septiembre, Donald Trump firmó un memorando en el que extendió por un año la aplicación de las sanciones económicas bajo el marco legal establecido en la Ley de Comercio con el Enemigo. El 26 de septiembre, la OFAC prohibió la donación a una ONG en Cuba debido a que el barco que transportaba la carga pertenecía a la compañía estadounidense Norwegian Cruise Ltd. El 8 de noviembre, el Departamento de Estado anunció la creación de la lista de entidades cubanas restringidas, en la que se incluyó de un golpe a 179 empresas cubanas con las cuales ciudadanos estadounidenses no pueden realizar transacciones financieras directas. La OFAC anunció cambios regulatorios en el programa de sanciones contra Cuba. Se eliminaron los viajes educativos pueblo a pueblo. El Buró de Industria y Seguridad BIS estableció una política general de denegación de solicitudes de licencia para artículos de exportación que puedan ser usados por entidades y subentidades en la lista de entidades cubanas restringidas. El 17 de noviembre, la OFAC sancionó por $292.825 a la compañía belga BCC Corporated S.A. por vender tarjetas de crédito que fueron utilizadas para realizar compras en Cuba. En el 2018, el 22 de febrero, Donald Trump emitió una proclama presidencial para extender el estado de emergencia nacional que extendía hasta 2019 la capacidad del gobierno de regular el movimiento y el fondeo de embarcaciones que, dentro de sus aguas territoriales, vayan a viajar o hayan viajado o sean susceptibles de viajar a Cuba. El 10 de septiembre, Trump firmó un memorando en el que extendió por un año la aplicación de las sanciones económicas a Cuba bajo el marco legal establecido en la Ley de Comercio con el Enemigo. El 5 de octubre, la OFAC impuso una sanción de $5.263.171
a la entidad bancaria JP Morgan Chase por realizar transacciones y prestar servicios no autorizados a clientes incluidos en la lista de personas especialmente designadas y bloqueadas entre 2008 y 2012. El 14 de febrero, el OFAC impuso una sanción de $5.512.564 a la empresa Apple-Chain GmbH con sede en Alemania por 304 aparentes violaciones de las regulaciones para el control de activos extranjeros, activos cubanos. Ahí estamos hablando de dinero, de la posibilidad del país de usar dinero y que un banco pueda trabajar o pueda hacer transacciones con dinero cubano. El 11 de marzo el Departamento de Estado anunció la actualización de la lista de entidades cubanas restringidas con la incorporación de nuevas entidades. El 5 de abril la OFAC incluyó en su lista de sancionados a 34 embarcaciones propiedad de la petrolera venezolana PDVSA, así como a otras 2 compañías extranjeras, Vallito Shipping Incorporated y Prover Management Incorporated, alegando que prestaban servicios a Caracas para el envío de petróleo a Cuba. El 8 de abril la administración Trump canceló el acuerdo firmado en enero entre las grandes ligas de béisbol y la Federación Cubana de ese deporte que permitía a peloteros de la isla jugar en ese nivel deportivo. El 9 de abril la OFAC impuso sanción a Standard Chartered Bank, entidad del sector bancario financiero con sede en Inglaterra, ante aparentes violaciones de las regulaciones para el control de activos cubanos. El 11 de abril la OFAC impuso sanciones a las compañías inglesas Action Group Ltd y 2H Offshore por el monto de $227.000 y $213.000 respectivamente. El 12 de abril la OFAC sancionó a 4 empresas que operaban en el sector petrolero de Venezuela y a 9 buques que se destinaban a la transportación del crudo venezolano, algunos de los cuales habían transportado petróleo a Cuba. El 15 de abril la OFAC impuso sanciones a las compañías a United Credit Bank Austria y a la italiana Unicredit Bank S.p.A. El 17 de abril el secretario de Estado Mike Pompeo ofreció declaraciones a la prensa anunciando la activación total del título 3 de la ley Helms-Burton a partir del 2 de mayo del 2019. El 24 de abril el Departamento de Estado actualizó la lista de entidades cubanas restringidas mediante la inclusión de 5 nuevas entidades para un total de 216. El 4 de junio la OFAC anunció una política de denegación de licencia para los viajes de transporte de pasajeros, cruceros, las embarcaciones recreativas y las aeronaves privadas. La OFAC dispuso que viajeros estadounidenses que lleguen a Cuba bajo cualquiera de las 12 categorías no pueden realizar transacciones financieras directas con empresas incluidas en la lista de entidades cubanas. El 13 de junio la OFAC sancionó a la compañía estadounidense Expedia Group y a Holtebet USA Incidents y Cubafere Incident por supuestas violaciones a las regulaciones para el control de activos cubanos. El 3 de julio el Departamento del Tesoro incluyó a la empresa Cuba Metales en la lista de nacionales especialmente designados. El 20 de junio el Departamento de Estado incluyó a Cuba en la peor categoría, nivel 3, en un informe sobre trata de personas. El 25 de julio el Departamento de Estado incluyó a 2 nuevas instituciones en la lista de entidades cubanas restringidas, llegando ya a 218. El 6 de septiembre la OFAC actualizó las regulaciones para el control de activos cubanos al imponer un límite de hasta 1.000 USD por trimestre a las remesas familiares y suspendió las remesas de donación no familiares, así como las transferencias relacionadas con Cuba que tengan su origen y destino fuera de Estados Unidos. 13 de septiembre, Donald Trump prorrogó por un año más la vigencia de la ley de comercio con el enemigo. 17 de septiembre, la OFAC incluyó en la lista de nacionales especialmente designados a 3 individuos, 2 de nacionalidad cubana y 1 italiana, y 17 compañías, 12 basadas en Colombia, 4 en Panamá y 1 en Italia, al alegar que estuvieron involucradas en el transporte de petróleo a Cuba. 1 de octubre, la OFAC impuso una sanción de $2.718.581 a la compañía General Electric por 289 aparentes violaciones de las regulaciones para el control de activos extranjeros. El 18 de octubre, el Buró de Industria y Seguridad BIS anunció nuevas enmiendas a las regulaciones para la administración de exportaciones y una política general de denegación de licencia para el arrendamiento de aerolíneas estatales cubanas. El BIS dispuso el impedimento de reexportación a Cuba de artículos extranjeros que contengan más de un 10% de componente estadounidense. El BIS anunció la revisión de la exención de licencia apoyo al pueblo cubano
para que no se puedan realizar determinadas donaciones al gobierno de Cuba y al Partido Comunista. El BIS limitó la exportación de bienes destinados a mejorar la infraestructura de telecomunicaciones, aquellos que faciliten el libre flujo de información entre el pueblo cubano. 25 de octubre. El Departamento de Transporte anunció la suspensión de todos los vuelos de aerolíneas estadounidenses de Estados Unidos a Cuba, con excepción de las dirigidas al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. El 15 de noviembre, el Departamento de Estado actualizó la lista de entidades cubanas, llegando esta vez a 223. El 26 de noviembre, la OFAC anunció la inclusión de la empresa Corporación Panamericana S.A. en la lista de nacionales especialmente designados. El 3 de diciembre, la OFAC anunció la inclusión de 6 buques, uno de bandera panameña y el resto venezolana, en la SDN por transportar crudo a Cuba. El 20 de diciembre, se incluye a Cuba en la lista especial de vigilancia en virtud de la Ley de Libertad Religiosa Internacional de 1998. El 31 de diciembre, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe informó a la Federación Cubana de Béisbol que no podrá garantizar la presencia de Cuba en la Serie del Caribe, tras ceder a presiones de Estados Unidos. Y entramos en el 2020. El 10 de enero, el Departamento de Transporte suspendió todos los vuelos charter entre Estados Unidos y Cuba, excepto los dirigidos al aeropuerto José Martí en La Habana. El 26 de febrero, entró en vigor la nueva normativa de la compañía estadounidense Western Union, que elimina la posibilidad de enviar remesas a Cuba de terceros países. El 6 de mayo, la OFAC anunció un arreglo de $256.862 para evitar un pleito civil con la entidad Biomin América, debido a aparentes violaciones de las regulaciones para el control de activos cubanos. El 13 de mayo, notificación del Departamento de Estado al Congreso estadounidense sobre certificación de Cuba bajo la sección 4A de la Ley de Control de Exportación de Armas, como país que no coopera plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos. El 3 de junio, el Departamento de Estado anunció la inclusión de 7 entidades en la lista de entidades cubanas restringidas, entre ellas la compañía Fincimex. El 5 de junio, el Departamento del Tesoro denegó la renovación de la licencia que permitía a Marriott International operar un hotel en Cuba, al tiempo que prohibió a la compañía desarrollar futuros negocios en el país. El 8 de julio, la OFAC anunció que había llegado a un acuerdo de $134.500 para evitar un pleito civil con la compañía estadounidense Amazon por aceptar y procesar pedidos en su sitio web para personas ubicadas o empleados por misiones extranjeras en Cuba. El 6 de agosto, inclusión de Cuba en el nivel 4 del sistema de alerta de viajes del Departamento de Estado. El 13 de agosto, el Departamento de Transporte anunció la suspensión de todos los vuelos charter privados entre ese país y Cuba, excepto los autorizados a La Habana y otros con fines médicos, emergencia, rescate, etc. El 9 de septiembre, Donald Trump extendió por un año más la restricción de bloqueo contra Cuba bajo la ley de comercio con el enemigo. El 24 de septiembre se anunció la creación de la lista de alojamientos prohibidos en Cuba, en la que se incorporaron entidades bajo la propiedad y control del gobierno de un funcionario cubano o de un miembro del Partido Comunista o de familiares cercanos a estos. El 23 de octubre, la OFAC impide a personas sujetas a la jurisdicción de Estados Unidos procesar remesas desde y hacia Cuba que involucran empresas incluidas en la lista de entidades cubanas restringidas del Departamento de Estado, en virtud de esos cambios que han imposibilitado los envíos a través de Fincimex y ICE. El 18 de noviembre, el Departamento de Transporte denegó una solicitud de las charteadoras Skyway Enterprise y IBC para operar vuelos a Cuba con carga humanitaria. El 21 de diciembre, la OFAC incluyó en la lista de nacionales especialmente designados a las entidades Fincimex, Gaesa y Cave Coffee. El 31 de diciembre, la OFAC impuso una sanción a la compañía estadounidense Big Go. Entre 2019 y 2020, Cuba sufrió los mayores impactos por el bloqueo, con pérdidas calculadas en más de $5.000 millones. La administración de Trump también puso más de $50 millones en financiar la subversión en Cuba y creó una fuerza de tarea en Internet con igual objetivo. 2021. El 1 de enero, el Departamento de Estado incluyó el Banco Financiero Internacional en la lista de entidades restringidas. El 11 de enero se incluyó a Cuba de nuevo en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. El 14 de enero se incluyó a Cuba en la lista de adversarios extranjeros del Departamento de Comercio, en virtud de una orden ejecutiva. El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció nuevos controles de exportación de las tecnologías y actividades específicas
que puedan servir, según ellos, a la inteligencia militar en China, Rusia, Cuba y Venezuela. Se modificaron las regulaciones para el control de las exportaciones con el objetivo de prohibir ciertas transacciones que planteen un riesgo indebido o inaceptable para la seguridad nacional de Estados Unidos en materia de tecnología de la información y comunicaciones. Y así pudiéramos estar mencionando medidas. Yo quise decirle algunas de las más importantes que ocurrieron en ese momento tan difícil para la vida del país y para la vida de este mundo. Porque realmente yo quisiera, como le pregunté en el programa del sábado, quisiera saber, señores, qué gobierno puede gobernar en estas condiciones. ¿Qué gobierno puede gobernar bajo estas sanciones? ¿Quién aguanta medidas de tal rigor? Fíjense que, como les expliqué en la primera parte, está dirigido contra las embarcaciones que traen petróleo a Cuba, contra los bancos que funcionan. Si no puedes utilizar bancos, porque a la vez que usted empieza a castigar, yo recuerdo el Paribas, que fue uno de los primeros que se sancionó fuertemente, con más de 8.000 millones de dólares, una barbaridad. ¿Qué banco se atreve entonces, cuando este país además está incluido en una lista espuria de países que patrocinan el terrorismo? ¿Qué banco da crédito a Cuba? ¿Qué banco se atreve a hacer transacciones con dinero cubano? ¿Qué empresa se atreve a invertir en Cuba con este abanico enorme de medidas durísimas contra nuestro país? Espero que les haya sido de utilidad la información que hoy les compartí. Espero que les sirva para tener todos los argumentos necesarios para defender en las redes sociales a nuestro país, a nuestra amada Cuba, de cualquier ataque, de los múltiples que se realizan, sobre todo en el terror de la economía, donde tanto se trata de difamar y de quitarle peso al bloqueo. Incluso muchísima gente de los enemigos de Cuba ni siquiera reconocen el bloqueo. Y muchísimas personas que son amigos de Cuba no conocen la dimensión exacta de lo que el bloqueo implica y significa para Cuba. Por eso era tan importante, y coincido con lo que me los pidieron, hacer este programa explicando cuáles fueron las medidas de reforzamiento del bloqueo bajo las que tuvo que gobernar y ha tenido que gobernar el gobierno de Díaz-Canel. Sin olvidar nunca que en esos años que estamos mencionando fueron los años terribles de la pandemia de la COVID-19, que tanto daño hizo en tantas partes del mundo y que nosotros no fuimos una excepción en este proceso de la pandemia, aunque sí fuimos excepción en el enfrentamiento y en la manera en que logramos enfrentar la pandemia de la COVID-19. O sea, queridos amigos, muchas gracias por haber escuchado y por haber seguido, por haber visto el que lo pudo, porque mucha gente lo escucha después en audio, otros lo ven en video después y otros lo ven en el momento que se está realizando. Muchas gracias por compartir este espacio de nuevo conmigo, la hora de la verdad. Nos vemos, recuerden, el jueves en una hora de la verdad y el sábado la sabatina especial, 12 del día. Vamos a hacer una sabatina especial dedicada a la raíz del proceso revolucionario cubano. ¿Por qué somos revolucionarios? ¿Por qué somos resistentes? ¿Por qué defendemos lo que defendemos con tanta pasión y con tanta entrega? En camino del sábado, Nochebuena, pero nosotros vamos a tener un buen mediodía, sin lechón, pero con un buen café a las 12 del día. Nos vemos. Un gran abrazo